¿Qué hace a Santiago ser como es? En cada episodio nos permitimos reflexionar sobre la vida en nuestra capital, desentrañar fascinantes historias que esconden sus barrios y también viajar en el tiempo para descubrir el pasado que residen en sus edificios. Si te apasiona explorar las capas de esta ciudad, acompáñame en este viaje aquí en el podcast de Vane por Santiago. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Vane por Santiago. Hoy vamos a estar hablando de la historia de este barrio obrero, ferroviario, patrimonio industrial que tenemos en Santiago Centro y que muchas veces no es muy comentado, tratado, no hay tanta información, quizás o si la hay como que no es muy conocida, entonces vamos a hablar de eso. Pero nada, pues aquí estamos desarrollando poco a poco esta página que es donde comentamos de cultura y patrimonio y en verdad de arte, de todo. Alguien me dijo, no, solamente tú hablas de arte y no es así, pero yo hablo de muchos temas para que sepan. Así que eso, vamos a comenzar entonces con el barrio San Eugenio y San Vicente. También vamos a unirlos, que en realidad como que están unidos o no sé, antes yo me metía por ejemplo a la página de la Municipalidad de Santiago y salían como dos barrios distintos, ahora me meto y salen como un solo barrio, no sé, ahí si quieren me corrigen porque a ustedes les encanta corregirme, pero voy a contar un poco de la historia del barrio San Eugenio, con el origen de la maestranza, el desarrollo del tren y todo lo que ayudó a que se formara este barrio. Así que igual nos vamos a ir un poco más al pasado, como los orígenes, y vamos, y digo vamos, si no hay nadie más, voy a nombrar los edificios que sean más importantes, las edificaciones, no sé, lugares emblemáticos, qué sé yo. Y bueno, nos remontamos a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Yo no sé si a ustedes les pasa que se confunden como siglo XIX que es 1900, no, 1800, siglo XX es 1900. Siempre me confundí eso, si a ustedes no les pasa es porque son súper dotados, pero como yo no lo soy, me confundo. Y bueno, en San Eugenio, antes de que todas estas calles, no sé, tomaran forma, el área era básicamente chacras, eran tierras agrícolas que bordeaban los ferrocarriles del estado, pero eran tierras agrícolas, terreno baldío, como cuando el abuelo decía antes, todo esto era campo, ya, esto es lo mismo, eran tierras agrícolas agrícolas. Pero este paisaje se empezó a transformar a finales del siglo XIX, porque la gente empezó a migrar a Santiago, buscando mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de vida. Al final es lo que queremos todos, como vivir mejor. Muchos de estos primeros habitantes, de hecho, vivían en zonas rurales, entonces deben comprender que la calidad de vida en zonas rurales en esa época no era de la mejor. Enfermedades, escasez, no había acceso a nada. O sea, al final siempre hemos sido un país centralizado. Imagínense en esa época. Algunos venían incluso también de los centros salitreros del norte, porque aquí estaba esta promesa de empleo y porque se estaba expandiendo el sistema ferroviario, entonces era como wow, aquí vamos a tener como un desarrollo económico, wow, así que bien. Y bueno, un momento crucial en todo este cambio que tuvo la gente como de el campo a la ciudad fue la inauguración del ferrocarril de Circunvalación Santiago. Esto fue en 1897. Fue como una de las líneas más tempranas, diría. O sea, como que jugó un papel crucial en la facilitación igual del transporte en toda la ciudad. Y además que conectaba varias zonas industriales. Y obviamente esto hacía que San Eugenio se convirtiera en un lugar súper atractivo, que decían como, oye, aquí está pasando algo, como cuando dicen barrio en ascenso. Ya era lo mismo, era un barrio en ascenso. Y al final de cuentas esto le dio mucha identidad al barrio San Eugenio, porque es un barrio de obrero, pero el ferrocarril es como parte de la identidad. Y este tren de circunvalación recorría entre la estación Mapocho hasta Bustamante. Pero también hacía otros recorridos hacia Puente Alto, el Volcán, el Cajón del Maipo, otra línea iba para Blanco Encalada, del regimiento en Tacna, y era
una distancia de más de 13 kilómetros en forma cuadrangular. Este era como la cintura de hierro. Entonces unía las zonas periféricas, unía la industria, unía Santiago. También tuvo estaciones que permitieron el intercambio con diferentes servicios. Entonces, no sé, pues ferrocarriles del Estado, ferrocarriles particulares, era tremendamente buena el Américo Vespucio de nuestros días. Pero el barrio creció aún más cuando se construyó la Maestranza San Eugenio, que es un emblema en el barrio San Eugenio, ¿eh? Este era un taller ferroviario que empezó a operar alrededor de 1920. Este fue un proyecto que, además de proporcionar empleos que eran muy necesarios porque ayudaban a desarrollar el espacio, también trajo esta fuerza laboral y familias a vivir al sector. Entonces ahí como que se empezaron a sentar las bases para una comunidad mucho más desarrollada en el barrio. La Maestranza por esto se convirtió en el corazón y bueno, esto ¿qué es lo que hizo? Fue tejiendo el tema social y la disposición física de las calles, los hogares. Entonces se empezaron a armar comunidades, poblaciones. No sé, por ejemplo, se formó, estoy hablando súper bien. Se formó la población El Mirador, que se estableció alrededor de 1900. Todas estas poblaciones, para quienes viven en el barrio, son conocidísimas. La población San Eugenio I, y esto empezó no sé, que empezaron a tener viviendas básicas, pero esenciales para los trabajadores y sus familias. Antes eran muy simples, no había los servicios básicos necesarios para vivir, pero ahora ya había una transición de una periferia rural a un barrio floreciente, urbano, y que estaba centrado en la industria ferroviaria. Esto es lo más entretenido del barrio San Eugenio, lo más llamativo. A propósito de fecha, yo quiero aclarar una cosa, que si bien la Maestranza empieza a construirse, no sé, en 1902, 1904, o la decisión se toma en 1904, eso no quiere decir que se construyó en 1904. Hay gente como que dice, no, esto se hizo en 1900. Las cosas no toman un día en construirse para empezar. Esto no se habrá tomado años en construirse. Entonces como que hay que entender que las fechas que dicen cómo se estableció la idea se creó el proyecto no significa que se construyó en ese año. Por ejemplo, una vez me dijeron pero ¿cómo es posible que mandara a construir la casa y después murió? Y es como, pero si él puede haber mandado a construir la casa, pero la casa no quiere decir que se va a construir cuando él dictamina que se construya. Así que quiero aclarar eso porque es algo que como que les llama mucho la atención en los videos, o como que dicen, oye, pero este dato está raro, pero ¿cómo es posible? Es porque las cosas no se demoran media hora en construirse. Sobre todo edificaciones de la magnitud que necesitaba la Maestranza. Estamos hablando de un taller donde reparaban trenes, no reparaban trenes de juguetes. Así que esa era una aclaración que quería hacer. Yo creo que ustedes piensan que yo peleo con el aire, pero no peleo con el aire. Yo voy contestando los comentarios que igual me van dejando, que son un poco dudas, un poco hate, pero igual los voy respondiendo en diferentes videos, y ahora voy a hacer como podcast dirigido a eso específico, capítulos van a ir entre medio, así que prepárense para el chisme time de mi podcast. Y bueno, continuamos con la historia porque este era como el comercial de Vane por Santiago. Y bueno, siguió creciendo este barrio. Creció a pasos agigantados, la verdad, y empezó a llamar más la atención, pero para otras industrias, no solo para el ferrocarril. El ferrocarril era como bien, tenemos un transporte, ¿qué hacemos en los costados? Hagamos industrias. Entonces esto moldeó aún más el carácter del barrio y por eso es un barrio obrero. Una de las fábricas que marcó el lugar es la fábrica textil Yarur, que en 1937 fue fundada por inmigrantes de ascendencia árabe. Y la verdad es que para la gente del barrio fue un motor económico y social, que les dio una identidad, les dio un desarrollo, proporcionó oportunidades de empleo a numerosos residentes, ayudó a mejorar el bienestar y además ofrecían viviendas en esa época. Las empresas te daban viviendas, las que eran extranjeras. Yo tenía historias de abuelos que les ofrecían, no sé, irse a otro país a trabajar, o que les daban una casa. Por ejemplo, en Maipú existe toda esta villa que era de Goodyear. Hoy en día no te dan nada, con suerte te dan un cheque de restaurante, y si es que en los trabajos, pero bueno, ¿para qué nos vamos a poner a pelar estas cosas? Y por supuesto amplió la base económica del barrio, y claro, este ya era un distrito full clase trabajadora. Entonces empezaron a organizar. Habían organizaciones comunitarias dentro del barrio.
Se formaron centros de madres, juntas de vecinos, asociaciones escolares, también sindicatos. Y claro, ellos ayudaban como comunidad entre las personas para mejorar aún más las condiciones de vida. Y que también se desarrollara este sentido de solidaridad entre vecinos que, por supuesto, hoy en día no tenemos nada. Así como que hoy día miramos de reojo para allá y para acá y yo también hago el mea culpa. No nos vamos a hacer lo bueno. Y se armaron otras poblaciones. La población San Eugenio, la población Riel, los colectivos San Eugenio, la población Pedro Montt o Yarur, la población Arauco, muy conocidas en el barrio. Pero esto ya era un enfoque más planificado de este crecimiento urbano. Por cierto, ya se iban incorporando más los servicios básicos, mejor construidos y bueno. Se empezó a desarrollar también la vida social, cultural, habían festivales, eventos deportivos, recreación. En sí se fomentaba mucho el sentido comunitario, la vida en el barrio. Esto me parece genial porque era una escena social súper activa y además se ayudaban entre vecinos. De verdad que le dio un carácter único al barrio. Hablando un poquito de la arquitectura del barrio San Eugenio, habían condiciones sociales y económicas diferentes entre los habitantes, como quienes, no sé, pues estaban en puesto más alto y ganaban más plata, se construían unos tipos de casas y quienes ganaban menos hacían viviendas más modestas. Pero en algunas partes, en algunas cuadras que si ustedes van a visitar el barrio, se ven fachadas continuas. Por ejemplo, hay una calle donde tienen estas ventanas redondas como de los barcos, que son portillos u ojos de buey, creo que así se llaman. Me van a corregir porque a ustedes les encanta corregirme. Y así somos amigos igual. Y esto era, bueno, unas viviendas unifamiliares de baja altura, pero igual habían edificios de hasta 4 pisos, con un estilo arquitectónico igual bien espectacular. De repente cuando se camina por conferencia, miráis las casas, lo altas que son, como de verdad les invito a hacer ese paseo. Hay una influencia bastante amplia y alta del estilo Art Deco o Art Deco, que bueno, se manifestó en las construcciones industriales durante las primeras décadas del siglo XX. El auge fueron los años 30, aquí 30, 40. ¿Qué lo caracteriza este estilo? Las líneas geométricas, la ornamentación estilizada, materiales modernos para la época, la elegancia, modernidad, como que te da funcionalidad, modernidad, pero nada, reflejaba las tendencias arquitectónicas de la época. Además de la industria textil Yarur, que después fue Machaza y ahora es Chilevisión, etcétera, ahora un canal de televisión. Que por cierto hay otra fábrica que es un canal de televisión, hablaremos después de eso. Otro edificio que es muy importante para el barrio es la Central de Leche, que es el actual Liceo Técnico Víctor Bezzanilla Salinas. Se construyó entre 1937 y 1939, ahí que se hacía la leche. Era una planta pasteurizadora que era fundamental, por cierto, para la salud pública en Santiago. O sea, todo lo que tenga que ver con limpiar y que esté comestible en buen estado está bien para la salud, digamos. Afuera pasaba el tranvía que dejaba a la gente adentro. Es increíble. Si ustedes van a ver esa fábrica, todavía se ven los rieles del tranvía. Avances tecnológicos y además estándares de higiene para la industria láctea de la época, pero es fenomenal, fundamental, evitar enfermedades bien. Y bueno, después este edificio que vamos a contar en otro capítulo más en detalle la historia de la Central de Leche. Aquí no nos va a dar el tiempo porque no quiero hacer capítulos largos y que nadie lo escuche. La idea es que vayamos contando en cada podcast cosas, así que ahí vamos. Bueno, después este edificio se convirtió en el Liceo Técnico, como dije, pero esto es un ejemplo igual de reutilización de la infraestructura industrial. Es para fines educativos, al menos quienes están ahí lo pueden ver. Me gustaría que fuera un espacio donde, no sé, se hiciera más turismo, se llevara a la gente a conocer, por supuesto que sí, sería espectacular tener este centro turístico industrial como sucede en otros países, me parecería maravilloso, pero al menos se utiliza. Bueno, está abandonado. Algo que quiero destacar del desarrollo del barrio San Eugenio es que en 1950 se construyó el Cine Septiembre, que era un espacio... Oye, pero es que esto es de verdad que es increíble cómo pensaban en el bienestar de los obreros, que más encima le hacían las casas ahí para que no tuvieran que gastar en trayectos. Este edificio, este cine surge como un lugar de ocio. Un lugar para que los obreros fueran a descansar, a limpiar la mente, así como a descansar el cerebro un rato, todo en este contexto de carácter industrial que igual es mucho trabajo.
O sea, se dan cuenta lo que significaba un cine, un lugar de encuentro, un lugar de recreación. O sea, es increíble que esto esté en total abandono. Este hito urbano, era un hito urbano y cultural, era muy importante. Y bueno, mi gente latino, vamos a tener que seguir en otro capítulo contando más de otros lugares del barrio San Vicente. ¿Saben qué? Vamos a hacer un capítulo para hablar de La Vega, otros lugares que nos quedan, La Vega Poniente. Vamos a hacer otro capítulo para hablar de La Vega Poniente, de la Basílica del Perpetuo Socorro, la Plaza Yarur, los negocios con trayectoria, no sé, el Rey del Mote con Huesillo, el Estadio San Eugenio. Me falta bastante que hablar, así que nada, vamos a continuar en otro capítulo, porque aquí se nos acaba el tiempo, pero fue maravilloso explorar al menos los orígenes, cómo nace este barrio. Y claro, después con la desindustrialización empiezan a quedar abandonados muchos de esos lugares, como tuvo un auge, pero después, como dicen los prisioneros, que vuelven las industrias. Después de que desaparecen las industrias hay cosas que quedaron obsoletas, abandonadas, y bueno, de eso también podemos hablar en otro capítulo. Esto es Vane por Santiago. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y te invitamos a seguir descubriendo las infinitas historias que Santiago nos tiene preparadas y para contar. Sígueme en las redes sociales de Vane por Santiago. Así, súper simple. Nos vemos en un próximo capítulo.